Filosofía medieval. Se denomina filosofía medieval a la filosofía dada en Europa y el Oriente Medio durante el periodo conocido como Edad Media, periodo que se extiende desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta la caída del Imperio Romano de Oriente en 1453. Conceptos de la filosofía. La palabra filosofía procede de dos voces griegas, philo, que significa amor, y sofía, saber. Su traducción literal sería amor a la sabiduría. Se dice que fue Pitágoras el primero en autoconsiderarse y autodenominarse filósofo. Sin embargo, la reflexión filosófica empezó con Tales de Mileto, quien explicó el cosmos como originado a partir del agua, lo húmedo. Por otro lado, Heráclito de Éfeso fue el primero en utilizar la palabra filosofar, aunque la forma de verbo al decir conviene que los hombres filosofen, es decir, que sepan de muchas cosas. Caracterización de la filosofía medieval. La patrística surge durante la Edad Media, en un momento en el que el cristianismo comienza a asentarse en Europa, pero todavía no tiene muy definidas todas sus bases. La influencia de la filosofía aristotélica es muy grande, y por tanto, el mundo se rige por planteamientos racionales en los que la filosofía y por ende la razón son muy importantes, aún más indiscutibles. Ejemplos de la filosofía medieval. Los filósofos de la Edad Media asumieron más o menos que el cristianismo era lo verdadero. Lo que se preguntaban era si todo había de basarse en la fe o si se podrían acercar al cristianismo mediante la razón también. Los dos filósofos más importantes de esta época, empezamos por San Agustín. Este filósofo, antes de ser cristiano, pasó por muchas otras religiones, el estoicismo y el neoplatonismo. La filosofía cuando se mezcla con la religión para la explicación del mundo. La relación de los primeros pensadores cristianos con la filosofía fue compleja. Mientras unos mostraron su hostilidad hacia la filosofía, considerándola enemiga de la fe, otros vieron en la filosofía un arma para defender con la razón sus creencias religiosas. Las características de la filosofía griega, que los latinos no hacen sino seguir, no permitían espera una fácil síntesis entre ambas. San Agustín. La filosofía de Agustín, la razón y la fe. No hay una distinción clara entre razón y fe en la obra de San Agustín, lo que marcará el discurrir de todo su pensamiento. Existe una sola verdad, la revelada por la religión, y la razón puede contribuir a conocerla mejor. Creer para comprender, nos dice en una clara expresión de predominio de la fe. Sin la creencia en los dogmas de la fe no podremos llegar a comprender la verdad, Dios y todo lo creado por Dios. ¿Por qué hacemos el mal? La eterna rivalidad entre el bien y el mal, entre héroes y villanos, entre el blanco y el negro, una lucha que ha acompañado al hombre desde su origen y lo seguirá haciendo. Pero, ¿podemos hacer algo al respecto? Seguro que sí. El bien y el mal nos rodean, los vemos en las películas más famosas, en las novelas más vendidas e incluso hoy en día, hasta en los videojuegos donde grandes y pequeños dedican una considerable parte de sus ratos de esparcimiento, generalmente, por no decir siempre, queriendo ser el bueno para ganarle a los malos. El hombre es malo por naturaleza. El hombre es un lobo para el hombre. Sugiere que las pasiones son un elemento negativo de la conducta humana, que el ser humano es malo por naturaleza, pero él mismo se encarga de rechazar esta interpretación. Pero ninguno de nosotros acusa por ello la naturaleza del hombre. Los deseos y otras pasiones del hombre no son en sí mismo pecado. No lo son tampoco las acciones que proceden de estas pasiones, hasta que conocen una ley que las prohíbe. Lo que nos
puede saber hasta que haya leyes, ni puede hacerse ley alguna hasta que hayan acordado la persona que lo hará. Leviatán, siglo VIII. Lecturas de San Agustín. En San Agustín, el tema de la existencia de Dios ocupa gran parte de su filosofía y su teología, siendo Dios no sólo la verdad a la que aspira el conocimiento, sino al que tiende la vida del hombre, que encuentra su razón de ser en la visión beatífica de Dios, que alcanzará a los bienaventurados en la otra vida, con la ayuda de la gracia. Razón y fe van de la mano en el pensamiento agustinianos. Crede u intelligas, cree para entender, y intelligens u credas, entiende para creer. La ciudad de Dios. Llamamos ciudad de Dios aquella que nos testifica la Escritura que no por azarosos cambiamos de los espíritus, sino por disposición de la providencia suprema, que supera por su autoridad divina el pensamiento de todos los gentiles. Acabó por sojuzgar toda suerte de los humanos ingenios. Adopta una postura racional y respeta las otras. Se inician en el siglo XVII una serie de procesos de maduración intelectual que comienzan entonces a configurar el ideal de la conciencia ilustrada como clave de la salvación del hombre en el mundo y no fuera de él.